Hola, hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en un evento más de Grant Thornton. Les saluda a Catherine Ulate. Esta mañana traemos el tema liquidación final de prorrata en IVA. Y para desarrollar el tema nos acompañan los expositores Rafael González, socio de Impuestos Ilegal, y Felipe Bonilla, senior de Impuestos, ambos de la firma Grant Thornton. Les recordamos que somos una empresa de 60 años en el mercado costarricense en los que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuesto, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior y consultoría en capital humano. Les recordamos que a partir de este momento ustedes pueden dejar sus consultas y al final nuestros expositores van a estar respondiéndolas y también evacuando todas las dudas que tenemos. Si ustedes desean repasar este evento, una vez más, a partir de la próxima semana lo van a poder encontrar en nuestra plataforma de YouTube, donde nos encuentran como Grant Thornton Costa Rica. Y por supuesto también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Grant Thornton Costa Rica para que estén al tanto de muchísima más información que tenemos para ustedes. Para dar inicio vamos a escuchar unas palabras de bienvenida e iniciamos con Rafael González, socio de Impuestos Ilegal de la firma. Don Rafa, muy buenos días. Muy buenos días, Catherine, muy buenos días, Felipe, muy buenos días a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tocar un tema que es muy importante y me parece que es muy oportuno en razón de la fecha, que tiene que ver con el IVA y con la liquidación de la prorrata. La prorrata, ahora vamos a explicar, es un concepto novedoso de la ley del impuesto al valor agregado que vamos a explicar con amplitud y con ejemplos dentro de un rato, así que por favor quédense con nosotros para poder transmitirles toda nuestra experiencia en la materia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Rafa. Y ahora vamos a escuchar las palabras de bienvenida de Felipe Bonilla, senior de Impuestos de la firma. Felipe, muy buenos días. Buenos días, Catherine. Buenos días, don Rafael. Y bueno, buenos días a todos los que nos acompañan. Un placer estar acá con ustedes. Como decía don Rafa, bueno, ya el último mes del año. En verdad, ya estamos en el mes de diciembre, cerrando el periodo 2022. Y bueno, realmente ha sido un placer siempre estar con ustedes todos los jueves de este 2022. Estuvimos con varios temas muy interesantes. Y bueno, el de hoy, como explicaba don Rafael, el cálculo de la proporcionalidad. No es un tema que digamos nuevo, pero como dice don Rafael, el tema de la liquidación al final del periodo siempre tal vez se puede complicar, ¿verdad? Entonces, esperamos que la exposición sea de mucha ayuda para ustedes y al final, como decía don Rafa, también vamos a tener por ahí un ejemplito un poco más práctico para que podamos entender de la mejor manera cómo vamos a hacer esta liquidación final de la proporcionalidad. Muchas gracias, Felipe. Y bueno, vamos a dar inicio con el tema de la mañana, liquidación final de prorrata en IVA. Y para esto vamos a dar el pase a Rafael González. Don Rafa. Muchas gracias, Catherine. Vamos a empezar haciendo un repaso de la normativa general del IVA muy breve, igual que del crédito fiscal. Vamos a hablar de las transacciones que dan derecho a crédito fiscal pleno, así como aquellas que no lo dan. Y finalmente vamos a hablar del cálculo precisamente de la proporcionalidad en el IVA. Por eso estos primeros 4 puntos los vamos a tratar de manera muy rápida, pero para que nos contextualicemos, porque es importante tener siempre en cuenta ese contexto. Hablemos un poquito sobre el hecho generador del IVA. La ley establece un impuesto sobre el valor agregado en la venta de bienes y prestación de servicios, independientemente del medio por el que estos sean prestados, realizados en el territorio de la República. Veamos que respecto de la ley del impuesto general sobre las ventas, estamos viendo ahí mismo un par de cambios. Venta de bienes, ya no es venta de mercancías, quiere decir que cualquier bien, inclusive los intangibles, van a estar afectos al IVA, al impuesto al valor agregado, y nos generaliza la prestación de servicios como hecho generador del impuesto al valor agregado. El hecho generador en el caso de la venta de bienes ocurre ya sea en la venta local, en la importación de bienes, y vean como les decía, importación de bienes intangibles
cuyo destinatario sea un contribuyente del impuesto. Eso significa que el consumo se dé en el territorio nacional. En el caso de los servicios, el hecho generador ocurre por los servicios prestados y consumidos en el territorio nacional. Esos servicios consumidos en el territorio nacional el hecho generador va a ocurrir independientemente de la ubicación del prestador. Claramente los servicios relacionados con bienes inmuebles localizados en el territorio van a dar lugar al hecho generador del IVA. Y en el caso de servicios de transporte, por el trayecto que discurra por el territorio nacional. Pero reitero, el concepto ya viene ampliado tanto en la base por la prestación de servicios como en lo que es el concepto de bienes, distinto del concepto de mercancías, para que lo tengamos en cuenta. Sobre el crédito fiscal, uno de los cambios más importantes, junto con los que les acabo de mencionar, que trae la ley del impuesto al valor agregado, es justamente las modificaciones en cuanto al aprovechamiento de los créditos fiscales. Antes teníamos el criterio de incorporación física como único criterio de acreditación. Eso significaba, y llegó a decirlo el Tribunal Fiscal, casi que tenía que haber una amalgama física o química para efectos de que el crédito fiscal de una mercancía fuese aplicable a la venta de dicha mercancía o a la venta del producto terminado si fuera materia prima. En el caso de la ley del impuesto al valor agregado, pasamos a un criterio de acreditación o deducción financiera, donde prácticamente todo nos va a generar derecho a crédito fiscal con el propósito de que el tributo sea realmente neutral, que sea un tributo verdaderamente al valor agregado, de modo tal que sea el consumidor final quien soporte el 13%, equivalente a cada uno de los márgenes de utilidad de las etapas de importación o producción, distribución y venta de los bienes o servicios. ¿Cuáles son las limitaciones al crédito fiscal? Pues claramente van a ser las adquisiciones o importaciones que no estén vinculadas directa y exclusivamente a la actividad que despliega el contribuyente de manera habitual. O sea, no vamos a poder aplicar crédito fiscal por aquellos bienes o servicios que no estén afectos, y entendamos el concepto de afectos como el ordenamiento de los factores de producción a la producción de bienes o servicios o a la venta de bienes o servicios que haga el contribuyente. Esos no nos van a dar derecho al crédito fiscal. Y eso tiene importancia en la prorrata porque van a ser créditos fiscales que vamos a excluir de todas formas, antes de hacer cualquier fórmula en relación con la aplicación de la prorrata. ¿Cuáles son los requisitos formales? La documentación que tiene que respaldar el derecho al crédito fiscal. Importantísimo, las facturas originales. No nos dejemos enredar por endosos de facturas, no nos dejemos enredar porque los contratos puedan ser suficiente documentación. Necesitamos las facturas originales. Si existen descuentos, vamos a necesitar las notas de crédito electrónicas correspondientes, que van a tener que hacer alusión, por supuesto, a una factura electrónica. ¿Cómo acreditamos o cómo documentamos el crédito fiscal en importaciones? Con la DUA. Es ahí donde se detalla cuál es el impuesto al valor agregado que se cancela. Y en los casos en que el IVA se cobre a nivel de fábrica, de mayorista o de nivel de aduanas, el derecho a crédito va a ser determinado por el factor que determine la administración. Recordemos aquí muy brevemente que la ley permite que la administración tributaria establezca supuestos en los que, a través de un margen de utilidad presuntivo, aplique, ya sea a nivel de fábrica, de mayorista o de aduanas, la tarifa del impuesto a ese margen de utilidad presuntiva sobre el precio de venta. De modo tal que,
quien participe en la cadena de comercialización o distribución de dichos bienes o servicios va a tener derecho a una porción de crédito fiscal, que es la que va a establecer la administración, equivalente a la etapa en la cual participa. Entonces es importante que el crédito fiscal en materia de impuesto grabado a nivel de aduanas o de mayorista o de fábrica sí aplica, pero aplica conforme a lo que establezca la administración a través de resolución y en una parte determinada a través de un factor. Por regla general, las operaciones que dan derecho al crédito fiscal en la adquisición de bienes o servicios son aquellas que son sobre bienes o servicios utilizados en operaciones sujetas y no exentas. Aquí vamos a tener otro supuesto de limitación al crédito fiscal que de nuevo nos va a llegar en algún momento a la aplicación de la prorrata, aunque podría haber exclusiones directas de compras de bienes o servicios que por no estar utilizados en operaciones grabadas, sino más bien exentas, con excepciones, como vamos a ver ahorita, no nos van a dar derecho al crédito fiscal. ¿Cuáles operaciones nos van a dar derecho a crédito fiscal pleno? O sea, a aplicar el 100% del monto pagado por el IVA en nuestras compras de bienes o servicios. En la adquisición o importación de aquellos utilizados exclusivamente en la realización de operaciones con el derecho al crédito fiscal. Estas se van a aplicar al 100% contra el débito fiscal del periodo. En el caso de la adquisición o importación de bienes o servicios que se realicen exclusivamente para operaciones que no tienen derecho a crédito fiscal, hagamos el ejemplo, para ventas que están de productos que están exentos, no me va a dar derecho a crédito fiscal, sino que lo voy a tener que llevar directamente al costo o al gasto. Vean que no estamos hablando aquí todavía de prorratear nada, sino de aplicar directamente la disposición a aquellas operaciones que definitivamente no me dan derecho al crédito fiscal. En el caso del IVA pagado en operaciones con tarifa reducida, las cuales lo que hacen no es otra cosa que un sesgo en la cadena de valor del régimen del impuesto al valor agregado, pero bueno, eso es otra historia. Únicamente es aplicable el crédito correspondiente a la cuantía de la tarifa reducida de la operación. Es decir, si yo tengo una operación que está grabada al 4%, la venta, pues yo voy a poder aplicar solamente un 4% sobre mis compras. El resto se va a tener que trasladar al costo o al gasto en el impuesto sobre las utilidades. Y viene la estrella de la película, la aplicación de las reglas de proporcionalidad. ¿Eso cuándo va a ocurrir? Cuando el IVA pagado en operaciones o cuando tenemos IVA pagado en operaciones con y sin derecho a crédito fiscal y que no sean identificables. Y volvemos al concepto de identificación, porque podría haber algunas que nos den crédito fiscal pleno o algunas que tengamos que desechar definitivamente o aplicar la tarifa diferenciada, como acabamos de ver. En estos casos, el derecho al crédito fiscal en la proporción correspondiente a las operaciones con derecho a crédito del periodo sobre el total de operaciones. Entonces, aquí vamos a aplicar una fórmula que no deja de ser un poquito compleja si se quiere, para poder identificar o para poder más bien cuantificar el importe que vamos a podernos acreditar de IVA cuando tenemos indistintamente compras de bienes o servicios que se relacionan o que se relacionan con operaciones con y sin derecho a crédito fiscal. Si vamos a tener un saldo negativo en relación con esto, el resto del impuesto que se haya pagado y que no se pueda acreditar como consecuencia de la aplicación de la regla de prorrata, también constituirá un costo o un gasto en el impuesto a las utilidades según sea el caso.
¿Cuáles son las transacciones que nos dan derecho a crédito fiscal pleno? Las ventas de bienes y servicios sujetas al 13 del IVA. Definitivamente ahí estamos con la cadena de valor agregado perfecta, donde yo cobro 13 a mí me cobran 13, de modo tal que tengo derecho al crédito fiscal pleno. Excepciones que establece la ley, que son la venta de bienes o servicios a favor de la Caja Costarricense del Seguro Social, la venta de bienes o servicios a las corporaciones municipales, me da derecho a crédito fiscal pleno la exportación de bienes. Cuando yo compro y mi venta es una venta de exportación, tengo derecho a crédito fiscal pleno, aunque claramente la exportación no está afecta al IVA. Y en la venta y prestación de servicios a exportadores inscritos en el registro de exportadores. O sea, somos intermediarios con el exportador, pero también estamos vinculados a operaciones de exportación y importantísimo que estén inscritos en el registro de exportadores. Es un requisito formal que debe ser muy, muy tomado en cuenta para no llevarse un susto. También están con derecho a crédito fiscal pleno la venta de bienes y servicios a contribuyentes sujetos al beneficio del régimen de zona franca, la canasta básica y los insumos agropecuarios, en el caso del artículo 11, numeral 3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. En el caso de la venta de bienes y servicios a entes públicos o privados que por disposición de leyes especiales gocen de exención del impuesto, como podría ser la Cruz Roja, los bomberos, la ERTH, el INCAE, por ejemplo, y las operaciones con diplomáticos en aplicación del principio de reciprocidad. O sea, si nuestra misión diplomática está exenta en el país correspondiente, pues tendrá exención en la misma medida la compra de bienes o servicios por parte de los dignatarios que vengan a Costa Rica. Pues bien, una vez que hemos repasado muy rápidamente las generalidades del crédito fiscal y del hecho generador del IVA, vamos a hablar un poquito en general de la proporcionalidad en el crédito fiscal. ¿Y qué es lo que ocurre? Nos dice la norma que en los casos en que no pueda identificarse para un determinado impuesto pagado, si el bien o servicio adquirido ha sido utilizado exclusivamente en operaciones con derecho a crédito fiscal o en operaciones sin derecho a crédito fiscal, el contribuyente únicamente tendrá derecho al crédito fiscal en la proporción correspondiente a las operaciones con derecho a crédito del periodo sobre el total de operaciones. El resto del impuesto un gasto. Esto ya lo vemos. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí lo que es importantísimo es la palabra indistintamente. Repetimos que la proporcionalidad no es la regla de principio. La regla de principio es la asociación directa o las operaciones con y sin derecho a crédito fiscal. Lo que ocurre es que cuando yo tengo compras que indistintamente se vinculan con operaciones con crédito fiscal o sin derecho a crédito fiscal, voy a tener derecho únicamente al crédito en la proporción que corresponde a las operaciones con crédito fiscal del periodo sobre el total de las operaciones. ¿Ok? Y repito, el resto del impuesto pagado no es que se pierda, sino que constituirá un costo o un gasto en el impuesto a las utilidades. Unas particularidades que tiene la proporcionalidad que debe utilizarse a lo largo de todo el año calendario. Y se usa una proporcionalidad que resulta ser proporcional. Justamente por eso estamos en este seminario, precisamente porque en el mes de diciembre es cuando vamos a tener que cuantificar el importe real de esa proporcionalidad, que a su vez servirá como base presunta para la proporcionalidad del periodo siguiente.
Eso se hace en el mes de diciembre, ahí es cuando se debe calcular la proporcionalidad final, utilizando los datos de venta del periodo actual. O sea, ya yo tengo los datos de venta del periodo de enero a diciembre y es en diciembre cuando hago la cuantificación precisa de la proporcionalidad y la comparo con la proporcionalidad provisional que utilicé a lo largo de todo el periodo. Si ustedes recuerdan, cuando esto entró en vigencia, la norma decía expresamente que esa proporcionalidad provisional se iba a tener que cuantificar o calcular como si estuviera vigente la ley. O sea, tuvimos un periodo en el que la cuantificación se hizo sobre la base de datos como si la ley estuviera vigente. Ya ahora, varios años después, sí tenemos base suficiente para cuantificar la proporción provisional, disculpen, y así hacer la liquidación final en el mes de diciembre como corresponde. Claramente, si el 100% de las ventas se realizan en una única tarifa, no se va a aplicar la proporcionalidad y eso puede ocurrir. Obviamente, cuando yo compro y vendo todo al 13%, ese es el caso típico, pero también podría ocurrir que yo, como educador, por ejemplo, haga compras únicamente al 4% o al 2% y todas mis ventas sean igualmente a esa misma tarifa. En ese caso no aplica proporcionalidad. Lo que pasa es que eso ya sí es muchísimo más difícil encontrar quien con tarifa diferenciada pueda no hacer compras al 13, que lo va a obligar a hacer una prorrata. Y si no existen adquisiciones indirectas, no se aplica la proporcionalidad. Eso significa que por adquisición indirecta, como hemos venido diciendo, aquellas que pueden imputarse de manera precisa, de manera clara, a una operación con o sin derecho a crédito fiscal. Le voy a dar la palabra ya aquí a don Felipe para que nos ilustre con las pormenores de la fórmula y luego con un ejemplo. Gracias, don Rafael. Bueno, antes de entrar al ejemplo práctico, como dice don Rafael, hay algunas consideraciones que debemos tomar o que debemos conocer. ¿Cuáles pueden ser esas consideraciones? Bueno, para el cálculo propiamente de la fórmula de la proporcionalidad, porque bueno, recordemos que la proporcionalidad es en sí misma una fórmula que está establecida en el artículo 34 del reglamento de la ley del IVA. Entonces, ese artículo del reglamento de la ley del IVA nos indica una serie de pasos que debemos seguir o una serie de consideraciones que debemos conocer para calcular la proporcionalidad. En esa fórmula matemática que vamos a aplicar, ¿qué es lo que no vamos a tomar en cuenta? Es decir, al aplicar la fórmula de la proporcionalidad, no voy a incluir el impuesto al valor agregado. Entonces, ya lo vamos a ver con un ejemplo. Pero los datos que yo voy a tomar para hacer el cálculo de la proporcionalidad tienen que ser los datos sin el IVA. Entonces, vamos a ver que vamos a utilizar las ventas, pero las ventas sin el IVA, sin el impuesto al valor agregado. Eso no se va a incluir dentro de la fórmula. Lo que sean operaciones que se realicen en establecimientos permanentes fuera del territorio costarricense. Básicamente las operaciones que hagamos de forma extraterritorial, las operaciones que hagamos fuera de Costa Rica, eso tampoco se incluye dentro de la fórmula. Las ventas y exportaciones de bienes de capital que hayamos utilizado en nuestra actividad, es decir, si vendí un bien de capital y ese bien de capital yo lo usé en mi actividad, esa venta tampoco se incluiría entonces dentro de la fórmula de la proporcionalidad. Si tengo ingresos inmobiliarios o ingresos financieros y esos ingresos no superan el 15% del total de las ventas, entonces tampoco serían tomados en cuenta para hacer el cálculo de la proporcionalidad. Y a nivel general, lo que sean operaciones no sujetas al IVA, tampoco las voy a tomar en cuenta para realizar la fórmula, excepto lo que sean ventas a la Caja Costarricense del Seguro Social y ventas a municipalidades, que son operaciones no sujetas, pero son excepciones, entonces esas sí las vamos a considerar dentro de la fórmula.
La siguiente, don Rafa, por favor. Ahí estamos. Propiamente para entrar ahora sí a lo que es el ejemplo que les vamos a compartir. ¿Qué vamos a necesitar para realizar el cálculo de la proporcionalidad? Bueno, vamos a repasar la provisional, el cálculo provisional y también el cálculo de la proporcionalidad final. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? El auxiliar de ventas de enero a diciembre del periodo anterior. Entonces, vamos a asumir que estamos en el periodo 2022, ocupamos el auxiliar de las ventas de enero a diciembre del 2021. Vamos a necesitar también el auxiliar de ventas de enero a diciembre del periodo actual, el periodo 2022. Vamos a necesitar el detalle o el auxiliar de las compras indirectas que realicé también durante el periodo que voy a liquidar, es decir, el periodo 2022. Y por supuesto la herramienta para el cálculo. Entonces, con estos insumos o con esta materia prima es que vamos a realizar nuestra liquidación final de la proporcionalidad, que es lo que vamos entonces a ver a continuación. Don Rafa, ahí más bien si me permite compartir pantalla a mí para proyectar un Excel que tenemos. Esta vez lo vamos a hacer un poquito diferente, ¿verdad? Esta vez vamos a intentar hacer el ejemplo un poquito más práctico desde una herramienta en Excel para que nos quede un poco más claro cómo es todo este tema del cálculo. Un par de supuestos nada más que vamos a tener en cuenta para realizar este ejemplo. Vamos a asumir que somos una compañía y nos dedicamos a vender medicamentos, a prestar servicios de salud privado, a la venta también de bebidas energéticas, bebidas hidratantes y a la venta de guantes de uso médico. Vamos a asumir que estamos en el periodo, cerrando el periodo 2022. Entonces, vamos a estar en la primera semana de enero del 2023. ¿Por qué en la primera semana de enero del 2023? Bueno, porque para calcular la liquidación de la proporcionalidad ya tengo que tener todos los meses del año, es decir, de enero a diciembre del 2022. Por eso es que vamos a asumir que estamos en la primera semana de enero del 2023 y con esa información vamos a preparar la liquidación de la proporcionalidad, que como decía don Rafa anteriormente, se tiene que hacer en diciembre del 2022, o bueno, para la declaración de diciembre del 2022, que vamos a presentar el 15 de enero del 2023. ¿De acuerdo? Entonces, tomemos en cuenta estos supuestos para todo lo que vamos a realizar a continuación. Entonces, como les comentaba, ¿qué vamos a tener por acá? Auxiliar de ventas del periodo 2021. Veamos que este es el auxiliar de ventas del periodo 2021. Tengo la fecha de la venta, tengo una descripción del bien o del servicio, tengo a quién le vendí, el cliente, el comprobante, la tarifa de IVA aplicable, el monto de la venta sin IVA, ¿verdad? Muy importante, sin IVA, el IVA que se cobró y el monto total de la venta más el IVA. Veamos que este auxiliar, bueno, va de enero, ahí tenemos todos los meses del año hasta diciembre del 21. Por supuesto es un auxiliar pequeñito, ahora es un auxiliar únicamente para efectos ejemplificativos de lo que vamos a realizar. Este sería entonces el auxiliar de ventas del periodo 2021. ¿Qué vamos a necesitar también? Las compras del periodo 2022. Entonces veamos acá, de igual forma, tenemos un auxiliar, tenemos la fecha de adquisición, la fecha en la que realicé la compra, tenemos la descripción de lo que compré o de lo que adquirí, la tarifa del IVA, el monto de la compra o de la importación, si fuera el caso, el monto del IVA que pagué y el monto total de la compra más el IVA. Tenemos entonces estos dos insumos que vamos a utilizar. Entonces, el auxiliar de ventas del periodo 2021. ¿Para qué me sirve a mí el auxiliar de ventas del periodo 2021? Como explicaba don Rafael antes, tenemos dos proporcionalidades, una provisional y una final. Desde enero hasta diciembre del periodo 2022, yo tuve que haber aplicado una proporcionalidad provisional. Y esa proporcionalidad provisional, ¿cómo la calculo? Con los datos de la venta del periodo inmediato anterior, que serían estas que tenemos en pantalla, que son las ventas del 2021. Entonces, con estas ventas del 2021 es que tuvimos que haber calculado esa proporcionalidad provisional y es la que utilizamos ya de enero a noviembre y también la que vamos a utilizar ahorita en el mes de diciembre. Entonces, nada más para ejemplificar cómo sería ese cálculo de la proporcionalidad provisional, tenemos esta herramienta. Veamos que acá lo que vamos a colocar es la composición de las operaciones de ingresos del año 2021.
Acá lo importante es que sepamos cómo completar la herramienta, porque ya el cálculo de la proporcionalidad lo calcula de forma automática, lo realiza de forma automática. Entonces, ¿cómo vamos a completar este cuadro? Bueno, tenemos que hacer un resumen de esta información. Entonces, para esos efectos, voy a hacer un pequeño resumen acá, una pequeña tabla dinámica, nada más para tener o para observar los datos de una forma más fácil. ¿Qué nos va a interesar acá? Conocer la tarifa del IVA, conocer las ventas que realiza distintas tarifas. ¿Qué me va a interesar? Bueno, saber qué fue lo que vendí y saber a quién se lo vendí. Esos tres datos son fundamentales para realizar el cálculo y, como les decía, el monto. En este caso va a ser el monto sin IVA. ¿Ok? Entonces acá colocamos también el monto. Veamos que esa sería la composición de mis ventas del periodo 2021. La composición de mis ventas del periodo 2021, entonces tengo ventas al 0% que realicé de guantes médicos y, ojo, esto es importantísimo, se lo vendí a la Caja Costarricense del Seguro Social. Tuve ventas de medicamentos que vendía un 2%, tuve ventas de servicios profesionales, de servicios médicos, de servicios de salud privada a una tarifa del 4% y tuve ventas de bebidas hidratantes o bebidas energéticas a una tarifa del 13%. Con esta información yo ya puedo entonces calcular mi tasa de proporcionalidad provisional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a ir incluyendo uno a uno todos estos rubros que acabamos de mencionar. Entonces, bueno, iniciemos tal vez con las ventas al 0% que tuve. Entonces acá colocamos las ventas a la Caja Costarricense del Seguro Social, que está no sujeta. Acá copiamos también el monto que tenemos por acá, que son 28 millones. Y acá esto que preguntamos es, ¿forma parte del cálculo? Bueno, sí. Recordemos que en la presentación les mencioné yo algunos conceptos o algunos rubros que vamos a excluir del cálculo. Bueno, las ventas a la caja sí forman parte del cálculo. Entonces acá lo completamos con un sí. Ese monto entonces le estoy diciendo que me va a servir para efectuar el cálculo y aquí el tipo de crédito. Las ventas a la caja, cuando yo le vendo a la caja no le cobro IVA, tiene una tarifa de 0%. Entonces, en condiciones generales, si yo vendiera al 0%, no tendría derecho a aplicarme ningún crédito. Sin embargo, recuerden que don Rafa repasó unas excepciones de operaciones que me dan derecho a crédito pleno. Entonces, ¿qué quiere decir el crédito pleno? Que de las operaciones que se relacionen con las ventas a la caja, yo puedo aplicarme todo el IVA que le haya pagado a mis proveedores, aunque haya pagado o aunque haya cobrado más bien una tarifa del 0%. Aunque yo le vendí a la caja sin el IVA, esa venta a mí me da derecho a crédito pleno, es una de las excepciones. ¿Qué quiere decir derecho a crédito pleno? Bueno, que es como si hubiera vendido al 13% para efectos de aplicarme el crédito. O sea, puedo aplicarme todo el IVA que le pagué a mis proveedores. Por eso les decía que acá, en el resumen, es importantísimo conocer a quién le vendimos. Porque si aquí le habíamos vendido, por ejemplo, a otro cliente que no sea la caja y le vendimos sin el IVA, pues posiblemente no hubiéramos tenido derecho a aplicarnos crédito fiscal. Después tenemos por acá ventas de medicamentos al 2%, que lo vamos entonces a incluir acá también en nuestro resumen. Ventas al 2% del IVA. Esto también forma parte del cálculo y eso me da derecho a un crédito reducido del 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que de las compras o de los IVAs que yo le pague a mis proveedores que se relacionen con estas ventas al 2%, yo solo voy a tener derecho a un crédito reducido a esa misma tarifa del 2%. Teníamos por acá también ventas al 4% de servicios de salud privado. Vamos a colocarlas por acá. Ventas al 4% del IVA. Eso también forma parte de la base del cálculo. Y si las ventas al 2% me dan un crédito reducido al 2%, pues bueno, las ventas al 4% me van a dar un crédito también reducido, pero al 4%. Es el mismo análisis, quiere decir que de los IVAs que se relacionen con estas ventas al 4%, yo solamente me puedo aplicar una tarifa equivalente o menor, ¿verdad? Nunca puedo aplicarme una tarifa mayor.
Y para finalizar tenemos las ventas al 13% del IVA, que correspondían a las bebidas hidratantes o bebidas energéticas. Lo colocamos por acá. Eso también forma parte del cálculo y como es una tarifa del 13%, el crédito al que me da derecho es un crédito pleno. Es decir, el IVA que le pagué a mis proveedores puedo aprovecharlo en un 100% cuando se relacionen con operaciones al 13%. Acá, por ejemplo, bueno, como mencionábamos antes también, si hubiéramos tenido, no sé, ventas extraterritoriales, por ejemplo, ¿verdad? Son ventas no sujetas. La fórmula me dice que eso no tengo que incluirlo como parte del cálculo. Entonces, por ejemplo, si acá hubiéramos tenido ventas extraterritoriales, acá en la pregunta de forma parte del cálculo, ahí lo hubiéramos puesto que no. Y automáticamente, entonces, la herramienta interpreta que eso no lo tenemos que tomar en cuenta para hacer los cálculos siguientes. Acá, ¿qué es lo que tenemos? La proporción. ¿Qué va a hacer esta proporción? Si vemos, ahí está dividiendo la venta a la caja entre el total de la operación. Entonces, del total de las operaciones, las ventas a la caja representaron un 22,45%. Del total de las operaciones, las ventas de medicamentos representaron un 28,46%. Las ventas de servicios médicos, de servicios de salud privados, representaron un 21,8%, 80%. Y las ventas al 13% representaron un 27,29%. Teniendo ya estos cálculos, entonces la herramienta, como les decía, calcula de forma automática la tasa anual de prorrateo. La tasa anual provisional, ¿verdad? Recordemos que esta sería la provisional para el 2022. Entonces, realmente no nos interesa en este momento conocer cómo es la fórmula del cálculo, ¿verdad? Porque realmente lo que nos interesa es saber cómo aplicarlo. Con conocer y con saber cómo completar esta información, ya cualquier herramienta que tengamos, el cálculo lo va a hacer de forma automática. Esto es realmente lo importante, que conozcamos cómo completar y cómo interpretar la información, porque ya el cálculo se realiza, como les decía, de forma automática. ¿Cómo vamos a interpretar el cálculo? Este cálculo quiere decir que de las compras indirectas, ¿verdad? Y esto es muy importante, compras indirectas. Recordemos que todo esto que estamos haciendo acá va a ser solo para las compras indirectas. Las compras que pueda asignar directamente a una operación, eso no lleva proporcionalidad. Esto es solo para las adquisiciones, las compras o los gastos indirectos. Entonces, ¿qué me quiere decir este cuadrito de acá? Bueno, me quiere decir que las compras que realicemos en donde le paguemos al proveedor un 13% del IVA indirecta, de esa compra indirecta, donde le pagué un 13% de IVA a mi proveedor, de ese IVA que yo estoy pagando, puedo aprovechar como crédito fiscal un 60,82%. Un 60,82% y el monto restante tendría que ser un costo o un gasto a nivel de mis resultados del periodo. Si realicé compras indirectas a una tarifa del 8%, es decir, mi proveedor me cobró el 8% del IVA, bueno, de ese IVA que estoy pagando puedo aprovecharme un 67,75% como crédito fiscal directamente en la declaración y el monto restante va a ser un costo o un gasto. Y así sucesivamente para cada tarifa. Para las tarifas en donde el proveedor me cobre un 4%, me puedo aplicar un 85,77%. Para las tarifas en donde los proveedores me cobren un 2% o un 1%, me voy a poder aprovechar el 100% del crédito fiscal en esos casos. Entonces, bueno, analicemos cómo sería entonces, por ejemplo, el mes de diciembre. Como les decía, durante enero a diciembre del 2022 voy a tener que utilizar estas proporcionalidades. Entonces, asumamos que vamos a analizar cuánto del crédito indirecto puedo aplicarme en la declaración de diciembre. Y para eso vamos a utilizar entonces este auxiliar de compras que teníamos por acá. Solo que veamos que este auxiliar de compras pues igual está anual, ¿verdad? Yo ocupo conocer diciembre. Entonces, de igual manera, vamos a insertar un pequeño resumen, vamos a realizar un pequeño resumen para poder ver la información. Entonces, ¿qué nos interesa acá? Bueno, pues también, ¿verdad? Nos interesa saber la tarifa de IVA,
me interesa saber la descripción del bien y me interesa conocer el monto y, ojo, otra vez el monto sin IVA, ¿verdad? En este caso, para hacer el análisis. Ahora bien, esta tabla dinámica me está resumiendo los datos de todo el periodo, de todo el año 2022, pero recordemos que ocupamos solo diciembre. Entonces insertemos acá una pequeña escala de tiempo en función de la fecha de adquisición y acá tenemos entonces solo los datos del mes de diciembre. Ahora, ese es el primer paso. Ya tenemos la composición de las compras o de las adquisiciones del mes de diciembre. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Bueno, identificar compras directas y compras indirectas. Porque otra vez, recordemos, la proporcionalidad solo la voy a aplicar para las adquisiciones indirectas. Entonces, compra de guantes para la venta. Bueno, veamos acá que los adquirí sin IVA, los adquirí exentos. Entonces, realmente esto ni siquiera tenemos que entrar a analizarlo, porque de esto no me puedo aplicar, ¿verdad? Esta compra que hice de guantes o esta importación de guantes que hice, no voy a poder aplicarme ningún tipo de crédito fiscal porque los adquirí de forma exenta, los adquirí sin el IVA. Entonces, de esos guantes ni siquiera los analizamos porque no vamos a pagar, o más bien no vamos a poder aplicarnos ningún tipo de IVA porque justamente el proveedor no me cobró ningún IVA. Veamos lo que tenemos a tarifa del 2%. Capacitaciones profesionales. Imaginémonos acá, por ejemplo, que es una capacitación que contraté para toda el área administrativa de mi compañía. Entonces, claro, en el área administrativa van a estar los contadores, va a estar la parte financiera, va a estar recursos humanos, van a estar todos los administrativos que ayudan en mayor o menor medida a todas las operaciones de venta. Recordemos nada más por acá las operaciones de venta, ¿verdad? Ventas al 0, ventas al 2, ventas al 4, ventas al 13. Entonces, toda la parte administrativa realmente impacta o influye en mayor o menor medida en todas esas ventas que acabamos de ver. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuánto esa capacitación profesional que les estoy pagando, cuánto va para las ventas al 0%, cuánto va para las ventas al 13%, cuánto se relaciona con cada una de esas operaciones? Es complicado. Y entonces, este tipo de adquisiciones son las que típicamente van a ser indirectas. Entonces acá la voy a marcar. Eso es una adquisición o una compra indirecta. ¿Por qué indirecta? Por lo que les acabo de mencionar. Es una capacitación para el área administrativa y entonces no tengo yo certeza de cuánto de ese IVA que estoy pagando va a ser para el área, relacionado con las ventas que voy a hacer al 0%, con las ventas que voy a hacer al 13%, con las ventas al 2%, no puedo determinarlo. Entonces, este sería un ejemplo claro de una adquisición o de una compra indirecta. Compra de medicamentos para la venta. Ojo acá, veamos otra vez la composición de las ventas. Veamos que yo me dedico también a la venta de medicamentos. Entonces, claro, esta compra de medicamentos que estoy haciendo, la voy a vincular de forma directa con esa venta, ¿verdad? Yo compro medicamentos para venderlos. Entonces, esta compra no podríamos decir que es indirecta, porque yo puedo ligarla de forma directa o vincularla completamente a la operación de venta de medicamentos. Entonces, esta compra o esta adquisición no entra dentro de la proporcionalidad. Esto es una compra directa, no una adquisición o una compra indirecta, sino que esta es más bien directa. Servicios médicos. Bueno, acá vamos a asumir, igual que son servicios médicos, pero internos. Entonces, que la compañía los tiene por ahí para sus colaboradores, ¿verdad? Entonces, acá es el mismo análisis que hacíamos para las capacitaciones. ¿Cuánto de esos servicios médicos realmente puedo vincular para los empleados que se relacionen con las ventas al 0% o con las ventas al 2%? Es difícil. Entonces es un gasto o es una compra indirecta también, porque no puedo vincularla de forma directa, ¿verdad? No puedo hacer lo que hice acá con los medicamentos. Yo no puedo decir, bueno, sí, ese gasto de servicios médicos que estoy haciendo fue solo para, o le ayudó solo a colaboradores que participaron en ventas al 0%. O que participaron en ventas solo de medicamentos. No podemos hacer ese análisis. Entonces, sería también una adquisición indirecta. Compras al 13%, alquiler de oficinas administrativas. Igualmente, ¿verdad? De este alquiler, ¿cuánto de este alquiler yo podría asignar de forma directa
a las ventas a la caja, o cuánto por ventas de medicamentos, o cuánto por ventas de bebidas energéticas. Es complicado, es difícil. Entonces, los alquileres usualmente, cuando se relacionan con las oficinas donde está la parte administrativa, también van a ser costos o adquisiciones indirectas. Compra de bebidas energéticas, inventario. ¿Ok? Acá veamos otra vez nuestra operación de ventas. Vean que nos dedicamos a la venta de bebidas hidratantes o bebidas energéticas. Entonces, esto también sería una compra directa, una compra directa. ¿Qué quiere decir? Que entonces no le voy a aplicar la proporcionalidad. Y pagos de servicios públicos. Bueno, asumamos también que es del edificio administrativo. Entonces, sigue la misma lógica. No tengo cómo vincularlo de forma directa a una u otra operación, entonces lo vamos a marcar como compras indirectas. Entonces, veamos que tenemos 4 adquisiciones indirectas. Servicios públicos, alquiler de oficinas, servicios médicos y capacitaciones profesionales, y cada una a diferentes tarifas. Entonces, claro, ya con eso podemos completar este cuadro, ¿verdad? Alquiler de oficinas administrativas, ¿cuánto teníamos por acá? Vamos a colocar el monto. Vamos a colocar el monto y la tarifa, una tarifa del 13%. Pago de servicios públicos. Ok, vamos a colocarlo también por acá. Y una tarifa también del 13%. Servicios médicos, aquí voy a colocar el monto. Una tarifa del 4%. Y capacitaciones profesionales, una tarifa del 2%. De acuerdo, entonces veamos que acá ya tenemos el IVA pagado, el IVA que me cobró, que me cobraron los distintos proveedores, y aquí entonces voy a tener la tasa anual de prorrateo provisional. Entonces, ¿recuerdan el análisis que habíamos hecho antes? Veamos acá, para las compras indirectas al 13%, me aplico un 60,82%, que es lo que tenemos acá. Para las compras al 4%, me voy a aplicar un 85,77%. Y para las compras indirectas al 2%, me aplico un 100%. Entonces, el crédito fiscal sería la multiplicación del IVA que pagué por esa tasa anual de prorrateo. Cada una de esas líneas, entonces, me va a dar el crédito final que me voy a aplicar de forma indirecta en el mes de diciembre. Pero este, otra vez, es el cálculo provisional del mes de diciembre. Ya vamos a ver a continuación el cálculo de la tarifa final, de la tarifa de liquidación. Acá lo que tenemos que tener claro es, este crédito fiscal de 27.556 es el crédito indirecto que voy a incluir en la declaración del mes de diciembre. El monto restante va a ser un costo o un gasto, que en este caso son 17.000 colones. Ahora bien, mucho cuidado nada más. Este crédito es solo el indirecto, pero no quiere decir que ese es el total del crédito que yo me voy a aplicar en la declaración, ¿verdad? Y veámoslo acá otra vez en el auxiliar de compras. Veamos que acá tengo un crédito y le voy a colocar nada más acá el monto. Ah, bueno, acá lo hice de forma incorrecta. Voy a corregirlo porque aquí lo que hice fue tomar el monto del IVA y no es el monto del IVA. Es el monto de la compra, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá, los 450 de capacitaciones profesionales. Acá ahí van esos 450.000. Servicios médicos fueron 200.000. Lo pongo por acá. Alquiler de oficinas, 1,5 millones. Lo coloco por acá. Y el pago de servicios públicos también lo coloco por acá. Ok, ahora sí tenemos el monto correcto del IVA pagado y el monto correcto del crédito fiscal. Indirecto, 224.000. Ok, veamos este IVA pagado que nos tiene que coincidir con la suma de estos 4 que tengo aquí marcados. Veamos que son 359.770 y acá tengo 359.370. Entonces, ahora sí está correcto. Lo que había hecho antes era que el monto del IVA lo había puesto acá como si fuera el monto de la compra y eso estaba incorrecto. Acá es el monto de la compra. Y bueno, los créditos fiscales entonces serían estos de acá, 224.000. Pero como les comentaba, estos 224.000 es el crédito indirecto al que tengo derecho, no es el crédito total. ¿Por qué? El crédito total va a ser
Acá, créditos directos, que van a ser lo que no está marcado, que va a ser la compra de medicamentos y la compra de bebidas. Entonces van a ser 76,000 de IVA directo que puedo aprovecharme en la declaración. Y créditos indirectos, que van a ser los que acabamos de calcular. Acá los 224,000. Entonces quiere decir que en mi declaración de IVA, yo voy a tener un total de créditos de 300,000, ¿verdad? Eso lo tenemos que tener mucho cuidado, porque acá este cálculo que hicimos fue de las compras indirectas, pero eso me va a dar el resultado solo del crédito fiscal indirecto, no del crédito total, porque también voy a tener algunas compras directas que voy a poder aprovechar también como crédito fiscal en la declaración de IVA del mes de diciembre. Ok, bueno, entonces acá, como les decía, lo que hicimos fue reconocer el crédito provisional del mes de diciembre. Vamos a ver ahora sí la liquidación final para ese mes de diciembre y que la liquidación final va a abarcar todo el periodo 2022. Entonces, ¿qué voy a ocupar para hacer el cálculo de la proporcionalidad final del periodo 2022? Bueno, las compras que ya las analizamos y también el auxiliar de ventas, pero ya del 2022. Ya no del mes de diciembre, ya no del periodo 2021, sino que ya con diciembre cerrado, ya tenemos entonces las ventas de enero a diciembre del 2022. Porque recuerden los supuestos, estamos asumiendo que estamos en la primera semana de enero. Ok, entonces estamos en la primera semana de enero y ya tenemos de enero a diciembre del 2022 cerrado. Ya podemos conocer cuáles fueron nuestras ventas en esos periodos. Entonces acá realmente el cálculo es exactamente igual. Veámoslo por acá. El cálculo va a ser exactamente igual, pero utilizando los datos del periodo 2022. Entonces vamos a hacer inclusive el mismo análisis. Insertamos por acá una tabla dinámica. Y voy a ver nuevamente la tarifa de IVA, la descripción del bien, el cliente y acá el monto de la venta, ¿ok? El monto de la venta. Veamos que tenemos la misma composición de ventas que tuve en el 21. Tengo ventas a la caja, ventas de medicamentos, ventas de servicios médicos y ventas de bebidas hidratantes o bebidas energéticas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia son los montos. Entonces voy a aprovecharme de este cuadrito que teníamos acá para colocar nada más la misma descripción. Y acá los montos son los que sí van a variar. Entonces, veamos que a la caja ahora le vendí nada más 15 millones. Ok, tengo ventas de 15 millones. Del 2%, tengo ventas de 41 millones. De 41 millones. Del 4%, tengo ventas de 35 millones. Del 13%, tengo ventas de 36 millones. Y acá ya no es necesario el tema de las extraterritoriales porque eso era solamente de forma ejemplificativa. Acá el tipo de crédito, recordemos que a la caja me da crédito pleno, aquí sería reducido 2%, aquí sería reducido 4% y aquí sería también pleno. Tarifa del 13%, 4, 2 y 0. Ok, y veamos acá entonces. Tenemos el mismo cuadro de análisis, pero veamos que cambió. Vamos a repasar el provisional que teníamos. Veamos que en el provisional, las compras indirectas en el que el proveedor me cobrara 13% de IVA, yo iba a poder aplicarme un crédito del 60.82%. Con la tasa final, con la tasa ya real del 2022, voy a poder aplicarme un crédito de 53.62%. Para las compras al 8, puedo aplicarme un 62.61, mientras que la provisional me permitía aplicarme un 67.75. Entonces acá, con solo ver esa comparación, ya vemos que con la tasa de liquidación final
más bien yo tuve que haberme aprovechado menos créditos indirectos. Entonces ya de aquí de antemano podemos saber que el ajuste que voy a tener que hacer es devolverle más bien créditos a la administración tributaria, es decir, pagar un poquito más de impuesto. ¿Por qué? Porque la tasa provisional me permitió de enero a diciembre aplicarme créditos indirectos por un monto mayor que el que me está indicando la tasa real, la tasa final, que ya es con datos del 2022. Entonces, veámoslo acá, veamos el ejemplo y veamos de cuánto va a ser ese ajuste. Okay, veamos de cuánto va a ser ese ajuste. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para eso ocupamos entonces el análisis de todas las compras indirectas del periodo 2022. De todas las compras indirectas del periodo 2022. ¿Okay? Ya no del mes de diciembre, ya no del mes de enero, de todas, de enero a diciembre, el monto total. Entonces, durante todo el mes, y veámoslo acá otra vez en el análisis de las compras, ¿verdad? Recordemos que esto era solo diciembre. Pero más bien entonces veamos todo el periodo. Este es todo el periodo. Veamos que durante todo el periodo tuve la misma composición de compras indirectas, capacitaciones, servicios médicos, alquiler de oficinas y pagos de servicios profesionales. Esa fue mi composición de compras indirectas durante todo el periodo. Ahora, bueno, lo que ocupo es el monto total. El monto total de la compra. Entonces veamos acá, alquiler de oficinas administrativas, 18 millones. Acá lo tenemos, alquiler de oficinas administrativas, 18 millones. El monto total. Y así para servicios públicos, el monto total fue de 12 millones, servicios médicos, monto total de 2.400.000 y capacitaciones profesionales, monto total de 5.400.000. Es decir, el monto que me cobraron los proveedores de enero a diciembre. Las distintas tarifas y el IVA que le pagué. Que veamos acá otra vez este IVA de 4.136.000, debería coincidirme con este IVA que tenemos por acá. 4.136.000, entonces estamos bien, ¿ok? Entonces, a todas esas compras, igual, les aplico la tasa anual de prorrateo provisional para ver cuánto fue el crédito fiscal que yo me apliqué de esas compras indirectas con la tasa provisional de prorrateo. Entonces, 2.340.000 por 60,82, 1.423.000. Así lo hago para cada una de las líneas indirectas y eso me da un crédito total de 2.582.000. 2.582.000 que me apliqué de enero a diciembre. En cada mes me apliqué un monto ahí diferente, pero la suma total del periodo 2022 son 2.582.000. Que veamos, es diferente al que voy a obtener con la liquidación final. Acá es lo mismo, acá tomamos la misma información de referencia, todas las compras del 2022 y hasta acá está exactamente igual a lo que acabamos de analizar. Pero ahora a todas esas compras tengo que aplicarles la tasa de liquidación, la tasa final, la tasa real del 2022, que es la que acabamos de calcular acá. ¿Y qué pasa cuando aplico esa tasa final, esa tasa de liquidación? Veamos que lo que me dice es que yo lo que tuve que haberme aplicado en todo el periodo de crédito fiscal fueron 2.297.000. Lo que me apliqué fueron 2.500.000 y lo que la tasa final me está diciendo que tuve que haberme aplicado de crédito son 2.297.000. Entonces, claramente hay que hacer un ajuste en ese mes de diciembre para devolver ese IVA o ese crédito adicional que yo me apliqué de enero a diciembre. Y bueno, todo el monto restante va a ser costo o gasto a nivel del impuesto de renta. Aquí serían 4.136.000 de IVA que pagué, menos el crédito al que tengo derecho de 2.200.000, esa diferencia va a ser un costo, un gasto para el periodo 2022, un costo, gasto de IVA que no me pude aprovechar. Ahora, en la declaración de diciembre, ¿cómo vamos a hacer ese ajuste que les comentaba? De los 2,5 millones que me apliqué, menos el crédito al que tuve que tener derecho realmente. Bueno, la declaración tiene esta sección, que es la sección de liquidación de la proporcionalidad. Entonces, en esta sección, ¿qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar estas primeras 3 casillas. Dice, monto anual de ventas con derecho a crédito fiscal aplicados. Si la compañía realizó ventas a distintas tarifas del IVA, estas 2 casillas del inicio no se completan. Estas 2 casillas se completan únicamente, por ejemplo, si tuve ventas a una única tarifa y ventas exentas. ¿Verdad? Ahí es donde sí podríamos completar estas 2 casillas. Pero si tuve
distintas ventas a distintas tarifas, como es nuestro ejemplo, entonces estas dos casillas las dejamos en blanco. El formulario permite dejarlas en blanco. Y acá solo completaríamos la casilla 3, que es de porcentaje a aplicar como liquidación final. ¿Cómo obtenemos ese porcentaje? ¿Cómo obtenemos ese porcentaje? Ese porcentaje va a ser, y lo voy a calcular por acá, ese porcentaje va a ser el crédito fiscal al que tengo derecho dividido entre el total del IVA que le pagué a mis proveedores. ¿Ok? El crédito al que tengo derecho indirecto, dividido entre el total del IVA que pagué. Eso va a ser esta proporción final de prorrateo, esa proporción de liquidación. ¿Qué tenemos que completar también? Los créditos anuales sobre los que se aplica el porcentaje de proporcionalidad. ¿Qué es esto? Bueno, es el IVA que me cobraron los proveedores, veámoslo acá. El IVA de las compras indirectas que me cobraron los proveedores, el monto total. El crédito fiscal generado por la aplicación del porcentaje de proporcionalidad final. Aquí lo que está en gris se completa de forma automática. Entonces, esto lo que hace es que multiplica el total del IVA que me cobraron los proveedores indirectos por el porcentaje que acabamos de determinar. Veamos que es el mismo, los 2,297, 318. Tenemos que completar el crédito que me apliqué de forma provisional de enero a diciembre, que son los 2.582.000, que recuerden son estos que me apliqué de forma provisional. Después de que tenemos esos datos, entonces el formulario de forma automática determina si lo que tengo es un saldo a favor o si lo que tengo más bien es un saldo deudor, es decir, que voy a tener que pagar un poquito más de IVA, que es el caso que tenemos acá, según nuestro ejemplo. Si hubiera sido al revés, que más bien acá con la tasa de proporcionalidad yo me hubiera podido aplicar más IVA, entonces acá lo que nos generaría es un saldo a favor adicional que yo puedo usar también en esa declaración de diciembre. Pero en este caso, con los datos que teníamos, más bien fue al revés. Más bien me apliqué más crédito del que tuve derecho si hubiera aplicado la tasa final, la tasa de liquidación, la tasa real. Entonces veamos que acá este monto de 285.000, lo que va a representar en la declaración del mes de diciembre es un aumento en el impuesto que voy a tener que pagar, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente este sería entonces el cálculo que vamos a tener que hacer para la declaración del mes de diciembre, ¿verdad? Insisto, para poder liquidar o para poder reconocer esa tasa final de prorrateo. Bueno, hasta acá el ejemplo práctico que traíamos o queríamos compartir con ustedes. Kat, no sé si hay por ahí alguna consulta que tengan los participantes. Sí, tenemos varias consultas. Dice por acá, solo consulta, ¿se está usando el IVA como si fuera el subtotal de compras para el ejemplo o el IVA como tal? Creo que esa, Kat, fue cuando estábamos repasando que me equivoqué. Eso fue un error, ¿verdad? Yo estaba utilizando el monto del IVA como si fuera el monto de la compra, pero eso fue un errorcito que tuve a la hora de hacer el resumen. Ya después lo corregí. Sí, lo que tenemos que utilizar es el monto de la compra, más bien, ¿verdad? No el monto del IVA como subtotal. Ahí fue un errorcito que tuve al principio, pero ya después lo corregimos para hacerlo de forma correcta. También nos consulta por acá, buenos días. En el caso de una empresa que inició en el año 2022 operaciones comerciales, ¿cómo debo realizar la proporcionalidad? Ya que veo ventas de ejercicio anterior. Sí, vamos a ver, la norma lo que me indica es que para los contribuyentes que inicien operaciones, lo que van a tener que hacer es una proyección. Entonces tendríamos que proyectar, ¿verdad?, nuestras ventas futuras y hacer un estimado de cuánto vamos a vender a distintas tarifas y cuánto vamos a vender exento y cuánto vamos a vender grabado para poder hacer el cálculo de la proporcionalidad. También nos preguntan por acá, cuando un contribuyente vende un producto exento, en principio no puede acreditarse una porción, del IVA y debe calcular la proporcionalidad. Si ese producto exento únicamente lo exportara, igualmente habría que calcular la proporcionalidad o en este caso si se puede acreditar el IVA. Sí, procede el crédito pleno porque son exportaciones. Esa fue una de las excepciones que pusimos a los casos de proporcionalidad, efectivamente.
También nos dice por acá, ¿qué pasa si hago la prorrata real mes a mes y al final hago la liquidación? Ahí lo que pasa acá, nosotros también hemos hecho ejercicios parecidos de hacer tal vez una proporcionalidad, digamos, cierra el mes y la liquido con los datos de ese mes reales, pero todos los ejercicios que hemos hecho sí nos dan un poquito diferente. Entonces, que yo la vaya haciendo mes a mes no quiere decir que esté aplicando realmente la tasa final de prorrateo, porque justamente la liquidación la tengo que hacer con todas las ventas de todo el mes, perdón, de todos los meses del año. Entonces, de enero a diciembre tengo que tomarlos en cuenta y eso sí nos va a dar un monto un poquito diferente. Ahora bien, si lo quiero hacer mes a mes tratando de utilizar una tasa final, ahí lo que habría que valorar es si hay o no algún perjuicio fiscal. Porque por normativa yo tengo que apegarme a lo que dice la normativa y aplicar la tasa provisional de enero a diciembre. Entonces, si aplicando esta otra metodología de tasa final mensual, podríamos llamarle, yo estoy aplicándome más créditos fiscales, bueno, ahí podríamos tener un riesgo porque no estoy utilizando las reglas que me indica el reglamento que tengo que utilizar, que es la tasa provisional, ¿verdad? Entonces, eso sí habría que analizarlo, hacer el ejercicio de ver si me estoy aplicando más crédito del que me hubiera tocado con la tasa provisional, porque entonces ahí podríamos tener alguna contingencia, algún riesgo. Gracias, Felipe. También nos consultan, ¿la proporcionalidad siempre se determina de enero a diciembre o en casos donde el contribuyente tiene periodo fiscal, se debe tomar ese? Siempre de enero a diciembre. También gracias a todos los que han hecho llegarnos consultas. Vamos a ver, acá tenemos varias. Dice, si reconozco el gasto, proporcionalidad como costo, yo puedo amortizar ese costo en varios periodos. Por ejemplo, si dio por la compra de un bien activo que sea depreciable, es decir, puedo contemplar ese costo como parte de la adquisición. Vamos a ver, con el tema de los activos, bueno, bienes de capital o activos de propiedades, planta y equipo que estén sujetos a la proporcionalidad, realmente hay todo un tema. De hecho, es como todo un tema aparte específico que trae los temas de la proporcionalidad. Es un tema muy amplio que realmente incluso da como para un webinar adicional. Entonces, realmente no podría contestar, ¿verdad? Así en un par de minutos lo que nos están contestando. Pero básicamente, a grandes rasgos, para ciertos bienes de capital que yo adquiera y que vaya a utilizar en operaciones indirectas, hay un ajuste especial que de hecho voy a tener que ir ajustando durante 4 años consecutivos, que es más o menos ahí como por donde va tal vez la consulta que nos hace la persona. Pero sí es un tema amplio, es un tema que tiene incluso sus cálculos específicos o sus cálculos un poquito diferentes, pero sí, básicamente voy a ir ajustando los créditos que me estoy aplicando relacionados con ese activo durante 4 años, ¿verdad? Entonces lo adquirí, me aplico cierto crédito, una parte de ese crédito sí va a formar parte del costo del activo, ¿correcto? Pero después al cierre de cada periodo y durante 4 periodos adicionales voy a tener que ir ahí incluso ajustando todavía el crédito que me apliqué de ese mismo activo, ¿verdad? Pero sí es un tema amplio, entonces tal vez sí lo podríamos cubrir en algún otro evento. Gracias, Felipe. Vamos a leer la última consulta. En realidad son bastantes preguntas las que tenemos. Gracias a todos los que nos las han hecho llegar. Si alguno está interesado en conversar directamente con don Rafael o con Felipe, pueden solicitarnos también sus contactos y ellos con todo gusto estarán conversando con ustedes. Y dice, si facturo al 13% e intereses al 0 y a un proveedor exonerado, ¿puedo aplicar el crédito pleno del 13% de mis compras? Pues ahí básicamente es lo que repasamos. Si tengo compras directas que puedo asignar de forma directa a las ventas al 13%, ¿verdad? No tengo ningún problema. Todas esas compras directas que relaciono con esa venta al 13% son compras en donde me puedo aplicar el 100% del IVA. Si tengo compras indirectas, bueno, ahí tendríamos que analizar quiénes son esos proveedores exonerados que tengo, si me dan o no me dan derecho a crédito. Porque si son proveedores exonerados que no me dan derecho a crédito, entonces sí tendría que aplicar proporcionalidad para las compras indirectas, ¿verdad? No podría decir que todas mis compras indirectas voy a aplicarme el 100%. Tendríamos que ver a quién le estoy vendiendo exonerado para determinar entonces si puedo tener derecho o no a crédito. Por ejemplo, si fuera que le vendo a una municipalidad, le vendo sin IVA, pero me da derecho a crédito pleno. Entonces voy a tener ventas al 13%, ventas a la municipalidad, no tengo que aplicar proporcionalidad porque todas me dan derecho a crédito pleno.
Y bueno, creo que mencionaba algo de los intereses ahí también. Si los intereses no superan el 15% del total de ventas, no los tomo en cuenta. Pero si superan más del 15%, ahí sí me afecta proporcionalidad, entonces ahí sí tendríamos también que contemplarlos. Muchas gracias, Felipe. A los que nos han estado preguntando y nos han estado haciendo llegar también sus correos, vamos a enviar la presentación y el video. Una vez que lo tengamos listo en nuestra plataforma de YouTube, vamos a estarlos haciendo llegar. Esperamos que esto sea en el transcurso de mañana o el lunes de la próxima semana para que estén al tanto de sus correos. Gracias a todos los que nos han hecho también llegar sus consultas y que de una u otra forma no hemos podido contestarlas. Son bastantes, pero por temas de tiempo nos limitamos en esa parte. Antes de cerrar, vamos a escuchar unas palabras de nuestros expositores de despedida. Iniciamos con Rafael González. Don Rafa. Muchísimas gracias, Catherine, y muchísimas gracias a Felipe por ese ejemplo tan ilustrativo y tan completo. Creo que estamos tocando un tema que es de muchísima actualidad. Esperamos que les haya ayudado y si les generó alguna inquietud, por favor no duden en comunicarse con nosotros para poder evacuar cualquier duda adicional que pudieran tener. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias, don Rafa. Y ahora vamos a escuchar también las palabras de cierre de Felipe Bonilla. Felipe. Gracias, Catherine. Y bueno, gracias a todos los que nos acompañaron. Espero de verdad que ojalá el ejemplo les haya servido. Ojalá que les haya quedado un poquito más claro, porque bueno, realmente ya hemos hecho varias sesiones o varios webinars del tema de la proporcionalidad. Creo que es la primera vez que hacemos tal vez un ejemplo así un poco más ilustrativo, más paso a paso, más real ya con el Excel propiamente. Entonces, ojalá que les haya servido y bueno, como decía don Rafa también, cualquier consulta que haya quedado por ahí, con mucho gusto. Muchas gracias. Y también otra consulta que nos están haciendo llegar es sobre el ejemplo que Felipe estuvo presentando durante la charla. Ese también se va a hacer llegar con la presentación y con el link donde van a encontrar el video para que lo puedan repasar nuevamente y puedan aclarar una que otra duda que haya quedado. Recordarles que nosotros continuamos con actividades durante el mes. La próxima semana no tendremos evento, ya que la empresa estará en una actividad especial que nos requiere a todos por completo. Entonces volveremos de hoy en 15 con otro evento más. Nada más estén al tanto de nuestras redes sociales y los diferentes canales que tenemos en donde nos encuentran como Grant Thornton Costa Rica. Y por supuesto, si usted quiere escuchar de otros temas, también lo invitamos a que nos busquen en Spotify como Café Grant Thornton, donde tenemos temas pequeños que usted puede escuchar en su casa, en su oficina o camino a cualquiera de estos dos lugares o mientras se desplaza en su vehículo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en otro próximo evento. Que tengan buen día. Hasta luego.